que sorprende a muchos, que estos elementos arquitectónicos de adorno encierran historias incluso hasta escalofriantes y prohibidas que luego conocerán. La historia prohibida de una gárgola onanista que tiene que ver con la masturbación femenina está en Cáceres, y esto ha sido siempre un capítulo casi prohibido, ¿no? Cierto, y cierto. Un tema tabú. Vamos a empezar, si les parece a todos ustedes, si te parece, José Manuel, definiendo qué es una gárgola y desde cuándo se usan. Bueno, lo más básico, que es lo que sabe todo el mundo, una gárgola es una figura de piedra que es la parte sobresaliente de un caño, o sea, sirve para evacuar el agua cuando llueve, resbala por los tejados y desemboca en la gárgola, y de la gárgola sale el caño de agua por la boca de la figura, ¿no? Principalmente se usaban en iglesias y catedrales, también en algunas casas señoriales se usaban y se siguen conservando, por supuesto. Y habitualmente suelen ser figuras muy grotescas, figuras como de demonios, de monstruos a veces alados, y tenían una función, que esta es la parte quizás más heterodoxa o más misteriosa, que es la de proteger edificios, ahuyentar a los malos espíritus, y luego, por supuesto, también era un adorno, cumplían una función estética, evidentemente. Una función estética, función ornamental, elemento decorativo, como decimos desde hoy. Ya verán ustedes, he dicho yo al principio lo de Cáceres porque la figura de las gárgolas, y en concreto estas gárgolas extrañas y con historias extraordinarias detrás, están en muchos sitios de Cáceres. Miraremos con más atención cuando observemos lo que ocurre en muchos edificios encima de nuestras cabezas, y sobre todo si hay una gárgola en alguno de ellos. Si te parece, también es interesante que cuentes cuándo comenzaron a utilizarse. Pues bastante pronto. Se supone que en el Imperio Romano, incluso un poquito antes, en la antigua Grecia ya se usaba, pero yo creo que destacó sobre todo su uso en la Edad Media. Hablamos sobre todo del arte gótico, cuando empieza a tener cierto auge todo lo que eran historias sobre bestiarios, sobre tormentos del infierno, que esto a su vez se auspiciaba en mitos mucho más antiguos, en mitos casi prehistóricos. Pero vamos a escuchar a un personaje que conoce muy bien la historia de las gárgolas, que es Fernando Jiménez, historiador, y nos va a hablar del auge precisamente que en su época tenían estos elementos arquitectónicos. Vamos a verlo. Las gárgolas tienen un origen medieval, aunque ya se usaban en Grecia o se usaban en Roma y demás, pero su uso como elementos protectores de los edificios tiene un origen medieval, basado, pues, como la leyenda de San Jorge en Cáceres, otro tipo de leyendas medievales, en ese enfrentamiento entre el bien y el mal, en este caso entre el hombre y el ser mágico, el dragón, que tiene a través de la leyenda de Garguil, una leyenda francesa que narra cómo se vence a este dragón, y de ahí sale y ahí arranca, digamos, el uso de las gárgolas. De todas formas, yo he visto que más de una gárgola no se ha utilizado como conducto, como sumidero de agua, José Manuel. Bueno, pero eso no sería una gárgola, eso se conoce como quimera, es algo idéntico, pero no tiene el uso de evacuar lo que es el agua, sería simplemente un adorno. La función es la misma, o sea, se encuentra en edificios tanto civiles como religiosos, pero, como digo, no tiene esa función concreta relacionada con el agua. Hay que decir que quimera en la mitología griega es una especie de monstruo horrendo, un monstruo que vagaba por Asia Menor aterrorizando a toda la población, que devoraba todo lo que se encontraba a su paso, y que era un animal que además vomitaba fuego y corría a una gran velocidad. Ese vocablo, quimera, en griego significa macho cabrío, y quizá por eso muchas de estas figuras tienen cuerpo de cabra, patas de dragón y cabeza de león. Incluso a veces tenían cabezas de los tres animales mencionados, o sea, una especie de mezcla extraña de lo que serían los bestiarios antiguos. Un monstruo, una bestia auténtica, ¿no? Sí, quimera. Exactamente. Yo me pregunto si la cantante Quimera, ¿se acuerdan ustedes de la madre de Melody Nakachian? Que se hizo muy popular en los 80, era cantante de bel canto. ¿Conoce el verdadero significado de su nombre? Igual no lo sabe, sería importante que lo supiera, ¿no? Porque es curiosa la historia que tiene detrás. Pues si alguien nos está viendo y vive por Málaga, que es donde, por cierto, vive la cantante Quimera y su esposo, se acordarán ustedes de la cantante Quimera, que pasó una auténtica quimera, claro, nunca mejor dicho, en los 80, cuando secuestraron a su hija Melody. Pues que alguien le diga que su nombre significa macho cabrío y monstruo y que expulsa fuego y que todas estas cosas, que no tiene nada que ver con ella, que es una señora oriental estupenda y guapísima, que abusa mucho del maquillaje, por lo menos en los 80.
Bueno, también digo yo que es guapísima. Cada uno somos... Esto para gustos los colores. Que me salgo del tema. Me ha llamado la atención lo de Quimera. Una cosita más, José Manuel, porque... en Cáceres, es verdad que en Cáceres, decimos es la zona de Extremadura donde proliferan lo que son las viejas gárgolas. Sí. Las gárgolas que esconden estas historias extrañas de las que estamos hablando hoy. Exactamente, y yo me quedaría sobre todo con una, porque todas me parecen interesantes, pero concretamente en Cáceres capital se encuentra la conocida como Casa del Mono, ¿no? En la zona más antigua, en la Cuesta de la Aldana, que es un caserón señorial de finales del siglo XV, que fue erigido por el matrimonio Gonzalo de Cáceres y Marina Alonso de los Nidos, que tiempo después pasa a manos de Pedro José de Obando, vizconde de Peñaparda. Y bueno, es una casa señorial, pero no de un gran tamaño. Es una casa que tiene 2 torres, que tiene un escudo familiar sobre el portón principal, sobre la cornisa 3 gárgolas. Una con un hombre con cuernos que llora, una mujer desnuda totalmente desesperada y un simio que huye con un niño en brazos, con un niño también de rasgos simiescos. Un panorama un tanto enigmático, ¿no? Bastante enigmático, ¿no? Y tiene muchísimos significados, cada uno le da uno diferente, sí. Pero vamos a escuchar de nuevo a Fernández Jiménez, historiador, que nos va a contar cuál es su visión sobre esta Casa del Mono y sus gárgolas. Vamos a verlo. La más extendida de la Casa del Mono es que aproximadamente entre finales del siglo XV, principio del siglo XVI, se hace común como animal de compañía muy exótico el tener un mono en casa. La familia que vive en este palacio no es un joven matrimonio, no tienen hijos y demás, y entonces adoptan como animal de compañía un mono de estas características para vivir en su casa. Pasado el tiempo, este matrimonio tiene un hijo y entonces el mono, pues en un acto de celo, digamos, coge al niño y lo devora, ¿no? De todas formas, hay otras versiones, ¿no? Sí, hay un poquito, una versión quizá un poco más siniestra, ¿no? Cuentan que el dueño de la casa salió para hacer un viaje a una guerra y para que su mujer no se aburriera le compró un mono. Fíjate, podía haber comprado, no sé, un perro, pero le compró un mono de gran tamaño además. Este hombre se marcha y cuando regresa, casi un año después, se encuentra con que en la casa, además de la mujer y ese mono enorme, hay un mono pequeñito con rasgos parecidos a los humanos, pero también rasgos simiescos, con lo cual se supone que es que la mujer había tenido relaciones sexuales con el mono y había nacido aquel engendro que el señor de la casa rápidamente intenta matar, pero el mono grande lo coge, huye con él, como aparece en la imagen, la mujer desespera, como aparece también en la otra gárgola, y el marido se siente traicionado y de ahí la gárgola con los cuernos. O sea, una historia curiosísima que a día de hoy no se sabe si es leyenda o si es ficción, y ahí queda un poco para el juego de imaginación de cualquiera que mire y se encuentre con esas 3 figuras. Yo, José Manuel, te admiro. Te admiro desde hace muchos años que te conozco ya. Me van a permitir este pequeño guiño. Yo no sé cómo eres capaz de contar esta historia sin reír, y al menos no esbozar una sonrisa. Esta señora que tuvo relaciones sexuales con el mono, que el marido se enfadó, que intentó matar al mono, que luego vino el mono grande y se cargó al marido casi, y luego hicieron una gárgola encima con cuernos pa' más Inri, por no decir otra palabra más gruesa. Esto es de película, desde luego. Historia de gárgola extremeña, sí, en este caso. Cierto. Bueno, en fin. De todas formas, aquí no acaba todo, porque yo le decía a ustedes hace un instante que hay una historia que ha sido una historia tabú, incluso se puede decir de la tradición y de la arquitectura en nuestro país, que tiene como protagonista a una gárgola que está en un edificio en concreto y que tiene un significado de alto contenido sexual. Una gárgola onanista, ¿no? Y estamos hablando de que posiblemente por eso mismo poca gente la conoce o poca gente ha mirado hacia arriba para descubrirla, porque se ha hablado poco de ella. Está en el Palacio de la Isla, Cáceres capital también, sí. Plaza de la Concepción, un edificio del siglo XVI, y esta gárgola de un escultor anónimo que no se sabe quién es, quizá porque él mismo decidió quedarse un poquito al margen de la popularidad, y representa a una mujer que muestra sus genitales y que aparece además masturbándose en pleno
orgasmo. De hecho, en este caso, el sumidero, o sea, por donde sale el agua es la boca, que está totalmente abierta como una especie de gemido, o sea, estaba representada totalmente. Y una de las pocas gárgolas onanistas de nuestro país. Sería una especie de gárgola erótica y precisamente por eso... ¿La estamos viendo? Exactamente, por eso se habla poco de ella, porque es que es muy llamativa, ¿no? Y es casi políticamente incorrecta. Correcta, estamos viendo cómo, bueno, pues está tocando con la mano los genitales, en este caso, esta gárgola que ahí están viendo ustedes, la calle exacta en la que está. Seguramente ahora más de uno de ustedes, si nos está viendo y vive en la ciudad de Cáceres, pues rápidamente se acerque a este lugar. Insistimos, está en el Palacio de la Isla. Sí, exactamente. ¿Vale? En la capital cacereña. Sí. Para verla. El sumidero, entonces has dicho que es la boca abierta. Es la boca, exactamente, esa boca abierta como una especie de gemido de placer que está relacionado precisamente con la práctica que lleva a cabo esa señora. Bueno, pues por ahí sale el agua cuando llueve y salió en su momento ese gemido de placer, ¿no?, de esta gárgola. Curioso. Estamos mencionando puntos ubicados en la ciudad de Cáceres, sí. José Manuel Frías, relacionados con el mundo de las gárgolas y la arquitectura. ¿Tantos elementos de este tipo realmente hay en esta ciudad para que nos hayan dado para un capítulo? Sí, la verdad es que sí. Tengo aquí además un listado bastante amplio que si quieres te cuento, ¿no? Sí, porque sí. Todas son curiosísimas. De hecho, hemos seleccionado solamente las principales. Palacio de los Golfines de arriba, calle Olmos, aparece una gárgola con forma de león con mirada violenta, lo que sería un poco el símbolo del poder y de la fuerza, ¿no? Palacio de los Golfines de abajo, en Cuesta del Marqués, gárgolas con cabeza felina, con alas de águila, con cuerpo de reptil y que representaría un poco el bien. Son como guardianes del edificio donde se encuentran enclavadas. También tenemos, por ejemplo, el Palacio de los Becerra, en la Plaza de San Jorge, donde se ven leones y perros alados, que esto sería una especie de representación de un protector contra el mal. O sea, protege a los residentes de esa casa contra cualquier tipo de negatividad. Sí. Y por último, entre los muchos que existen, el Palacio de los Godoy, en la calle de Godoy, donde hay seres que son una mezcla entre dragones y serpientes, con lo cual aquí hablamos de una parte un poco más críptica, sería la representación del mal o la representación del propio Satán. De todas formas, es verdad que muchos de estos elementos arquitectónicos, ornamentales de los edificios y de los palacios de siglos atrás tienen un significado religioso, se les atribuían poderes, también determinadas funciones, un poder esotérico. También esto está muy presente. Sí, digamos en que ellas. cada gárgola tiene un significado en particular y son muy variados. Hay un catálogo tremendo. Los animales son los más frecuentes, son los que de alguna forma cumplen una función concreta. Por ejemplo, león y perro son guardianes de edificios, protectores del lugar. El águila sería un poco la visión de Dios, o sea, la observación de la tierra por parte de la divinidad a través de los ojos de la propia gárgola. Y luego está muy importante los pecados, la representación de los pecados o los malos comportamientos relacionados con animales. Está la cabra, que representa la locura, el cerdo la gula, la liebre la lujuria, el oso la fuerza bruta, el jabalí la suciedad, el mono la depravación, como veíamos en la gárgola de la Casa del Mono, el lobo la traición, la oveja la infidelidad, el cuervo la malicia y el toro el desenfreno. O sea, cada uno sería una cualidad negativa del ser humano representado en forma de animal. Cualidades negativas, insistimos, esas son las representaciones en este caso de estos elementos ornamentales de las gárgolas de los edificios que está mencionando, que están presentes sobre todo en Cáceres, en esta parte de Extremadura hoy, de manos de nuestro compañero José Manuel Frías. Supongo que la Iglesia sacaría partido de esto, ¿no? Sí, claro, lo he usado desde siempre con fines educativos, entre comillas. Claro, la educación que pretendía dar o la información que pretendía dar. Algo parecido a lo que se hacía, por ejemplo, con las portadas de las iglesias, con una cierta intención didáctica. Pero sobre este asunto nos va a hablar de nuevo el historiador Fernando Jiménez, que conoce muy en profundidad la historia y el significado de las gárgolas. Lo vemos. Yo creo que tienen que ver con el sentido mágico. La religión es magia en algún sentido, y la religión necesita de esos elementos mágicos, protectores, de una forma de vivir o de una forma de pensar como era la Iglesia Católica en este caso, ¿no? Cuando algunos aspectos, sobre todo en el medievo, de la historia no se podían explicar de una manera lógica, se recurría muchísimas veces a la leyenda. A veces la leyenda también intencionada, porque la leyenda tenía un sentido casi evangelizador durante la Edad Media, ¿no?
José Manuel, vamos a conocer más ejemplos de otras gárgolas en otros lugares distintos, en esta ocasión de la provincia de Cáceres. ¿A dónde nos llevas? Podemos marcharnos a Plasencia, por ejemplo, donde allí existen varios ejemplos curiosos, pero uno de ellos son las gárgolas del ayuntamiento, que representan las tentaciones del hombre. O sea, aparece, por ejemplo, el juego, representado por un prestidigitador, la lujuria, representada por un simio con los genitales en erección, y la bebida, que sería un borracho sujetando una botella. Todo ello se supone que conduce a un final fatal, que es la muerte, que también se representa por un león que en las patas delanteras, o entre las patas delanteras, tiene una calavera. Y es muy curiosa la analogía entre este tipo de gárgolas y las portadas de las iglesias románicas y góticas, que servían en una época de total incultura para enseñar a los fieles los peligros del pecado, los peligros de la carne, podríamos decir. Es curioso todo esto que estamos conociendo hoy, que tiene que ver con el mundo de las gárgolas, con la religión, con lo malo de la miseria humana, por así decir, y con la arquitectura, al fin y al cabo. Vamos ahora a la Catedral de Plasencia. Sí, la catedral tiene casos curiosísimos. Yo destacaría, por ejemplo, en primer lugar, dos gárgolas muy cercanas entre sí, que están relacionadas. Una de ellas es un gaitero con el pelo rizado y grandes cejas, y aquí empezamos ya a encontrar diferentes elementos que tienen su significado. Por ejemplo, la gaita, que tiene ciertas connotaciones sexuales, las cejas pobladas, que le dan un cierto aire simiesco, el pelo rizado, que ha sido desde siempre símbolo del demonio, de la maldad, y sería, por lo tanto, ahí una especie de representación de un personaje demoníaco tocando una gaita. Por otro lado, muy cercano a este personaje, aparece un jabalí hembra hilando y enseñando los pechos. El hecho de hilar sería una especie de representación de una mujer casada. El hecho de enseñar los pechos, por supuesto, una especie de función provocativa, pero también el que la mujer sea un jabalí o un cerdo es un símbolo de lujuria. O sea, estamos viendo aquí que sería la representación de una mujer adúltera que, precisamente por sus pecados, se ha transformado en un animal. Y la cercanía al gaitero, lo curioso es que relaciona la creencia que existía en aquella época de la música profana, de la música popular, que sería lo que hoy día es la música pop, que era la música popular en aquel entonces, con el deseo carnal. No sabemos por qué. Hay además un ejemplo claro de unas gárgolas muy curiosas en este lugar, ¿no? Sí, por ejemplo, las de un hombre que se tira de la barba y que en las extremidades inferiores son unas garras, y entre las piernas tiene una cabeza monstruosa. Y muchos dirán, bueno, ¿qué significado tiene esto, no? Señor que se tira de las barbas, la cabeza entre las piernas. Pues bueno, esta es la representación de perder la cabeza por los bajos instintos. O sea, este señor comete un error precisamente dejándose llevar por los bajos instintos, por los instintos de la carne, podríamos decir, y por eso se tira de las barbas por la desesperación. Y el tener la cabeza ahí significa eso, que la cabeza la tiene pues situada en la parte sexual. Por lo tanto, este señor pues se ha dejado llevar precisamente por el sexo. Pero también se representa, por ejemplo, muy cerca de esta gárgola, el vicio y el pecado. Serían dos gárgolas monstruosas que no tienen brazos, tienen unos pies enormes, grandes pechos, y que miran hacia el cielo con un cuerno al lado. Sería un poco, como te digo siempre, la representación de los males del ser humano, del vicio por un lado y el pecado por otro. Mucho relacionado con el sexo. Sí, claro. Sobre todo en el caso de la Catedral de Plasencia. Claro, porque era una forma de instruir en aquel momento a la gente, de intentar enseñar que todo lo que estuviera relacionado con el sexo, con la música popular también, todo eso era pecado, y por lo tanto se representaba de esta forma para asustar un poquito a la gente, ¿no? ¿Hay algún ejemplo más que te quede en el tintero? Sí, podríamos quedarnos con un par de ejemplos. Uno de ellos sería la representación de un hombre asilvestrado, o sea, la representación de un hombre poco sociable y que de alguna forma comete una serie de errores a lo largo de su vida. Un hombre salvaje. Aparece un ser simiesco con la barba y el pelo rizado, de nuevo esa representación del mal con los rizos. En la mano derecha lleva una maza y en la izquierda un escudo con el cual está aplastando la cabeza cortada de un enemigo. O sea, ahí se ve la furia, se ve el odio hacia los demás que está representada en esta figura. Y luego, en último lugar, me quedaría con un ser de aspecto demoníaco, una especie de felino con alas, con unos cuernos tremendos, y entre sus patas tiene la cabeza de un niño. Pues bien, esto representa una especie de secuestrador y torturador de almas, de personas que han cometido errores, que han cometido pecados, y su alma puede ser secuestrada por seres del inframundo, como sería este extraño personaje que tortura a la persona en esa otra dimensión, que sería la dimensión astral. Creo que ha estado más que interesante la clase, la lección de hoy.